거룩한 성인을 맞이해서 원근각지에 있는 주의 사랑하는 백성들이 하나님의 귀한 성전에 나와 신령과 진정으로 주님을 예배할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기 감사드립니다. 선포되는 말씀을 통해서 주의 음성을 Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder escuchar tu palabra. 주시옵소서. 이 시간에 다시 모여 주의 말씀을 Ayúdanos a sentir tu presencia en este momento. Tú nos has dado la gracia para poder entender tu palabra y te damos gracias. Y al escuchar tu palabra, ayúdanos como siempre ser como tierra fértil para que podamos recibir esa semilla que es tu palabra y dar fruto. 주의 말씀을 들음으로 우리의 믿음도 성장할 수 있도록 도와주시옵소서. Tú nos has dicho que la fe viene de escuchar tu palabra y yo oro que podamos escuchar la palabra de nuestro Padre Dios. Ayúdanos a tener una fe madura para poder servirte. 도구가 될 수 있도록 Oro que seamos la gente preciosa que escucha tu palabra y que podamos ser los protagonistas de la historia de la 이 redención. 후속사의 말씀이 퍼져갈 수 있도록 도와주시고 열방이 춤추며 돌아오는 Oro que la historia de la redención, la palabra de la historia de la redención sea predicada en todas las naciones, que podamos ser testigos de cómo las naciones vendrán y bailarán y proclamarán tu palabra. Y al entender esta palabra, oro que la palabra tuya sea activa y viva en nuestras vidas. Oramos todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 자, 창세기 12장 같이 보시겠습니다. 창세기 12장 La palabra de Dios se encuentra en Génesis 12. 자, 5절에서 9절까지 같이 읽어보겠습니다. 창세기 12장 5절에서 9절까지. Vamos a leer del versículo 5 al 아브라함이 versículo 그 아내 9. 사레와 조카로 Vamos a leer alternadamente. 모든 소유 Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. 여호와께서 아브라함에게 나타나 가라사대 내가 이 땅을 Y 내 apareció 자손에게 Jehová 주리라 a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. 자, 9절 같이 읽겠습니다. 시작. 점점 Leamos versículo 남방으로 9 juntos. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. 우리가 그동안에 아브라함의 10대 노정에 관해서 같이 Hasta ahora hemos estado aprendiendo acerca de las 10 paradas de Abraham, las 10 paradas de la jornada de Abraham. Y ahora hoy vamos a empezar una nueva enseñanza. Vamos a aprender acerca de las 10 bendiciones que Dios le añadió o dio a Abraham. Que Dios le otorgó a Abraham. 자, 아브라함에게 주신 10대 뭐라고요? 허락. 아브라함에게 주신 10대 허락이 Las 10 bendiciones. 아브라함의 10대 Si leemos el 10º libro de la serie de la historia de la redención, 7가지 언약이 기록되어 있는데 나중에 이제 시간이 después de las 10 bendiciones, también están los 7 pactos que Dios hace con Abraham. 그다음에 명령이 Y de pronto después les enseñaré eso, pero lo más importante es aprender acerca de las 10 bendiciones, que Dios le otorgó a Abraham. 신앙에서 허락이 나온다. 이렇게
이렇게 생각할 수가 있습니다. 신앙에서 허락이 나옵니다. Kita bisa berpikir kalau Faith iman comes from datangnya dari 신앙에서 허락이 나온다 이렇게 생각하는데 De pronto pensamos que la fe iman viene datangnya de las bendiciones, 허락에서 신앙이 나온다. pero es al contrario. dari anugerah ini di mana iman 신앙에서 Es al contrario, las bendiciones vienen de tener fe. di mana 먼저 하나님의 허락이 있고 jadi 그 pertama-tama 허락을 믿는 ada 것이 anugerah Tuhan. 자, 먼저 뭐가 있다고요? Percaya kepada 하나님의 Allah, 허락이 Tuhan 있어요. iman Tuhan. 먼저 Primero viene la 그 bendición 허락을 믿는 것이 de 뭐라고요? Dios y creer en la bendición de Dios. Perdón, primero es creer en las bendiciones de Dios, creer en la bendición de Dios. anugerah saja. 그다음에 허락이 있고 Bukan hanya iman La fe viene de dan kasih karunia. también las bendiciones nos ayuda a desarrollar nuestra 자, fe. 데살로니가 후서 Y en las 3장 bendiciones de 2절 Dios también viene gracia. 데살로니가 후서 3장 2절 Mari kita lihat 2 Leamos segunda Tesalonicenses. Chapter what? Capítulo 3, versículo 2. teman-teman 2 Tesalonika 3 ayat 2. 자, 같이 한번 읽겠습니다. 데살로니가 후서 3장 2절 말씀. Capítulo 3, versículo 2. Segunda 자, 같이 Tesalonicenses. 읽겠습니다. Capítulo 3, 하셨습니까? versículo 2. 자, 시작. 또한 Para que 우리를 seamos librados de 우리 hombres 악한 perversos, 사람들에게서 porque no es de todos 없소서 fe. 하라. 믿음은 모든 사람의 것이 아닙니다. 거기 보세요. 믿음은 모든 사람의 것이 아니다. For not all 믿음은 모든 사람의 것이 아니다. Acá dice, porque no es de todos la fe. Esto significa que la fe es también una bendición de Dios, un regalo de Dios. 우리가 살고 있는 Todos tienen fe, todos deberíamos ser salvos. Pero si vemos a nuestro alrededor, hay más gente que no cree en Dios, que sí creen en Dios. Durante el servicio, de pronto hay 10 personas y el pastor le predica a 10 personas. De pronto hay 2 que creen en la palabra y los otros 8 no. Y así es hoy en día. 그런데 중요한 것은 Acá dice, porque no es de todos la fe. Fe es un regalo de Dios. Este regalo de Dios, llamado fe, tiene que ser dada por Dios. Dios le tiene que dar a uno fe. Fe no le pasa a uno porque quiere que le pasen o lo quieren tener. 어떤 얘기를 해도 믿어진다고 얘기하는 사람. 그걸 보면 Hay gente que creen todo lo que le dicen y hay gente que son al contrario. La fe no viene de nuestras obras. Dios tiene que permitir que nosotros podamos tener fe. 먼저고 Entonces, 믿는 것이 여러분 은혜도 마찬가지. entonces verdaderamente 그러니까 하나님 la bendición viene primero 자기가 그냥 은혜를 받으면 애를 y después Dios nos da fe para poder creer y entender su bendición. 쓰고 있어도 은혜를 받지 못하는 사람. 하나님 어떤 사람에게는 은혜를 허락하시고 어떤 사람에게는 Hay gente 내가 복 받으려고 que quieren tener fe y no pueden. 하나님이 어떤 사람에게는 Ustedes reciben bendiciones por sus obras, porque trabajan muy duro para recibir bendiciones. No, 자, es un regalo de Dios. Leamos Isaías capítulo 55, versículo 3. Isaías 55, versículo 33. What is it? 자,
같이 한번 읽겠습니다. 이사야 55장 3절 Isaías 말씀. 55, versículo 3. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 Inclinad vuestro oído y 그리하면 너희 venid 영혼을 a mí, 살리라. oíd y 내가 venid a 너희에게 vuestra alma, y haré 영원한 con vosotros 언약을 pacto 세우니 eterno, 곧 las misericordias 다윗에게 fieles a David. 허락한 확실한 은혜니라. 거기 보세요. 곧 다윗에게 허락한 확실한 은혜니라. 은혜가 먼저입니까? 허락이 먼저입니까? 허락이 먼저. 다윗에게 허락한 확실한 은혜. 그러니까 은혜도 뭐냐면 하나님의 Acá dice las 허락이 misericordias firmes a David, pero en 애를 inglés 쓰고 es la 물음을 fe. 친다고 그래서 La 하나님의 fe 은혜를 firme a 받는 David. 하나님의 허락이 먼저. 그래서 다윗에게 Dios tiene que permitir que algo pase en nuestras vidas, ¿cierto? Y es lo mismo con este regalo de fe. Y lo mismo con 창세기 el 28장 4절 Approve dari Tuhan dulu kamu bisa menerima sertifikat. Leamos Génesis 28. Jadi Tuhan harus menyetujui dulu untuk kamu diberkati baru kamu bisa mendapat berkat. Jadi 창세기 semuanya atas 28장 persetujuan Tuhan. 4절 말씀. Verse 4. Kejadian 24 Kejadian 28 Kejadian 28 Génesis 28, 같이 versículo 한번 읽겠습니다. 4. 이게 Kejadian 28 Génesis 28, 이삭이 versículo 4. 야곱에게 지금 하고 있는 말씀인데, 자 4절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. Isaías, 아브라함에게 por favor, perdón, Isaac le 거기 decía 보세요. esto a Jacob. 아브라함에게 Te 허락하신 dé la 것은 bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra que moras que Dios dio a Abraham. Aquí dice, y te dé la bendición de Abraham. La bendición no es para todos. De la misma manera que la fe no es para todos. 하나님의 허락하심으로 Dios tiene que permitir la bendición. 은혜도 Yo 받으시고 oro 복도 받을 수 que a 있는 través de las bendiciones de Dios ustedes puedan recibir 아브라함이 가나안에 la fe y gracia en el nombre de Dios. Setelah Abraham datang ke tanah Kanaan, 5 군데에서 제단을 쌓았습니다. Antes de Abraham llegar a la tierra de Canaán, él construyó un altar tanah Kanaan, Abraham membangun en cinco ciudades, en 5 lugares. Primero en Siquem, yang pertama di Shechem. Mesbah pertama yang dibangun oleh Abraham setelah dia sampai ke tanah Kanaan. 그 다음에 두 번째 제단을 쌓았던 장소는 segundo The altar was in Bethel. en Betel, Yang kedua yang dibangun oleh Abraham adalah di Betel. Yang pertama di Shechem, yang kedua di 세 Betel, 번째로 yang ketiga 제단을 쌓았던 장소가 And in the place, third place of building the altar was tercero Hebron. dan tempat Hebron. di mana Abraham membangun Mesbahnya adalah Hebron. 네 번째로 제단을 쌓았던 장소가 어디냐면 el cuarto lugar en Berseba, Beersheba. 第四是维尔斜爬，第二是 5번째로 제단을 쌓았던 And in the 장소가 fifth place Tempat of yang building kelima the di mana altar dia membangun Mesbah adalah y el Gunung quinto lugar fue Gunung en Moria. Monte Moria. Kedua Betel, ketiga Hebron, keempat Beersheba, dan kelima Gunung Moria. 자 제일 먼저 제단을 쌓았던 장소 어디라고요? Jadi 그다음에 두 번째가 베델, 그다음에 세 번째가 헤브론, 그다음에 네 번째가 Abraham construyó un altar primero en Siquem, luego en Betel, luego en Hebrón, luego en Berseba y luego en Monte Moría. 큰 것을 중심으로 해서 하나님이 아브라함에게 주신 허락이 몇 가지냐? 10대 허락을 주셨어요. 10대 허락. memberikan Abraham 그래서 아브라함에게 주신 몇 대 허락이라고요? So how does what has God? ¿Cuántas bendiciones Dios le otorgó a Abraham? 10. Y estas 10 bendiciones son conectadas o asociadas con algo que podemos encontrar en el libro de Mateo. En el libro de Mateo encontramos 그래서 이 10대 허락과 8대 una 서로 연결되어 있어요. prédica de Jesús, 서로 연결되어 있어요. And the 8 blessings que son las 아브라함에게 10가지 bienaventuranzas. gave 크게 말하면 10가지 허락을 주셨어요. 10 bestowals. 그리고 그 10가지 허락은 뭐하고 연결되어 있다고요? Las 10 bendiciones de Abraham son conectadas a las 8 bienaventuranzas que predicó Jesús. It's through Abraham's life.
Y a través de toda la vida de Abraham, él recibió las 10 bendiciones y fue una representación de las 8 bienaventuranzas. Y esto también se puede manifestar en nuestras vidas. Si vivimos como Abraham, podemos recibir esas 10 bendiciones y también manifestar las 8 bienaventuranzas. 여러분 아브라함의 인생을 우리가 짤막하게 두 가지로 정의할 수가 있어요. 아브라함의 인생. Jadi kita bisa divide the life of Abraham into Podemos dividir la vida de Abraham de dos maneras. 제가 설교 시간에 말씀을 드렸습니다만 아브라함의 인생을 우리가 짤막하게 정의하면 첫째는 뭐냐면 susun kehidupannya Abraham Como acabo de mencionar, building the altar, di mana tenemos que vivir como 아브라함의 vivió 인생 두 번째는 nuestro padre Abraham, ¿cierto? 첫째는 다른 삶의 인생 그다음에 두 번째는 뭡니까? Entonces podemos dividir la vida de Abraham en dos maneras. Primero, él vivió una vida de construir altares pertama di mana Abraham 그래서 y también vivió una vida en tiendas. Si nosotros estamos viviendo una vida de construir altares, significa que estamos sirviendo y estamos adorando. Y si vivimos nuestras vidas en tiendas como Abraham, significa que estamos viviendo como viajeros en este mundo. 12장 같이 한번 보시죠. 장세기 12장. Leamos Génesis capítulo 12. Mari kita lihat Kejadian 12. Kejadian 12 자, 7절과 8절 같이 한번 보겠습니다. verse ayat 7 dan 8. Kejadian 12 ayat Versículos 7 y 8. membangun mesbah itu sama dengan beribadah. Jadi dia membangun mesbah, Abraham beribadah. 자, 창세기 12장 7절 같이 한번 읽겠습니다. 자, 시작. 여호와께서 아브라함에게 나타나 가라사대. 자, 6절부터 같이 한번 읽겠습니다. starting from verse 6. 자, 6절부터 자, 시작. 아브라함이 그 땅을 통과해 세겜 땅 모래 삼순나무에 이르니 그때 가나안 사람이 그 땅에 왔더라. 여호와께서 아브라함에게 나타나 가라사대 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하시니 그가 자기에게 나타나신 여호와를 위하여 그곳에 모를 쌓고 Luego se 가나안을 쌓고 pasó de allí a 그 다음에 un 8절 말씀. oriente de 자, 시작. 거기서 배를 동편산으로 옮겨 뭐를 치고 장막을 치고 거기 보세요. 제일 먼저 단을 쌓고 그 다음에 뭐를 쳤다고요? 장막을 쳤어요. Entonces acá hemos 그래서 아브라함의 인생을 우리가 단순하게 정의하면 두 가지로 정의할 수 있는데 첫째는 뭐냐면 단을 쌓는 일. Kita bisa menjadi 단을 쌓다 그 얘기는 예배드렸다. 그 다음에 장막을 치는 거. 장막을 쳤다고 하는 것은 나그네 인생을 그러니까 우리가 아브라함처럼 십계명과 팔복을 받기 위해서는 우리도 아브라함처럼 장막을 치는 거 아니 단을 쌓는 거 그 다음에 장막을 치는 거 다시 말씀드리면 하나님 앞에 예배하는 삶 그리고 나그네 인생을 살다 vivir como viajeros. 아브라함의 인생은 굉장히 단순했어요. kehidupannya Abraham 복잡하지 않았습니다. Como peregrinos. 우리가 영적인 아브라함의 자손들이라면 우리의 영적인 Si nosotros somos los hijos espirituales de Abraham, entonces debemos de aprender de nuestro padre espiritual Abraham. Y yo oro que ustedes puedan vivir sus vidas en estas dos categorías. Primero dando servicio. Dando servicio tiene que ser el centro de sus vidas. Y número dos, vivir como peregrinos, tener la mente de un peregrino para nosotros poder, perdón, para Abraham él plantó tienda porque él vivía como un peregrino y esto lo encontramos en Hebreo 11. Hebreos 11. Vemos que él vivió una vida de peregrino. Leamos Hebreos 11. tenda itu tercantum atau tertulis di Ibrani 11. 자 13절 같이 한번 읽겠습니다. Verse 13. Versículo 13. Ibrani 11 ayat 13. Ibrani 11 ayat 13. 자 같이 읽겠습니다. 자
Hebreos 11:13, leamos juntos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Toda esta gente, o sea, todos estos padres o ancestros de fe que están documentados en el capítulo 11 de Hebreos, vivieron como extranjeros y peregrinos. 이 사람들 속에 포함되어 있는 사람이 바로 아브라함입니다. Abraham está incluido en esta lista. 장막을 치는 나그네 인생. Él edificaba altares y plantaba tiendas como extranjero, como peregrino, y oro que usted y yo podamos vivir una vida así, podamos recibir las 10 bendiciones y 8 bienaventuranzas. Oro que el servicio sea el centro de sus vidas, el aspecto más importante de sus vidas, sin importar lo que está pasando a su alrededor. Siempre les digo, si van a viajar, por favor viajen de lunes a sábado. Yo entiendo que hay situaciones en que no pueden venir a la iglesia, pero no estoy hablando de esos incidentes. Hay gente que no viene a la iglesia, que no observan el día del Señor, los domingos. O sea que y esto significa que no pueden recibir las 10 bendiciones o las 8 bienaventuranzas. 所以希望你们如果有时间的话，尽量来到这个星期天，我们有礼拜天。如果可以来到这个地方，会变成我们的一个习惯。 구속사 시리즈 10권에 보면 아브라함의 삶의 4가지 특징을 오늘 목사님이 정리를 해주셨습니다. Si leemos el 10º libro de la serie de la historia de la redención, el pastor Abraham dividió o describió la vida de Abraham en 아브라함의 삶을 그냥 cuatro características. 단을 쌓는 인생 그리고 장막을 치는 인생이다. 그래서 예배하는 인생. Si simplificamos la vida de Abraham, podemos decir simplemente que él vivió una vida edificando altares y plantando tiendas. Pero si expandemos esa idea, lo podemos describir en 4 categorías o 4 características. Jadi kalau kita susun, kita bagi, bisa menjadi 2 bagian. Yang pertama membangun mesbah, yang kedua kan menjadi 하나님이 luas 인도하시는데 lagi. Kalau kita jabarkan lagi bisa menjadi 4. Yang pertama adalah di mana Abraham itu Primero, él went to the places él viajaba donde Dios lo guiaba. Él se dejaba guiar por Dios. 여러분 나중에도 Él viajó sin cargar mucha cosa, porque él era obediente y se iba cuando Dios lo mandaba. Los peregrinos, como viajan tanto, no empacan mucha cosa. Cuando usted llega a un aeropuerto, puede darse cuenta quién está viajando por primera vez, porque llevan mucha cosa y llevan muchas maletas. 여행을 많이 다닌 사람은 가벼운 Y yo sé que esa gente se arrepiente cuando lleguen a su destino. Pero la gente que viaja mucho siempre llevan una maleta pequeña. No empacan mucha cosa. Antes de viajar a Corea, compré una maleta de Target, una maleta pequeña. Porque las maletas que yo usaba antes no son tan grandes, pero ya son muy grandes para mí. Ya trato de empacar lo menos posible. Compré una maleta pequeña de Target como por $50 y era muy liviana y me dio tanta alegría. Llegué a Corea con ese calor que se sentía peor que el calor de África y estaba tan agradecido que había llevado una maleta así pequeña y liviana.
para nosotros vivir así como peregrinos, como extranjeros, viajeros, tenemos que ser como Abraham, no podemos cargar muchas cosas. Hay gente que lleva su closet entero al aeropuerto. Nosotros no debemos ser así. No podemos cargar tanta cosa en nuestras vidas para poder ser obedientes y ir donde Dios nos manda como Abraham. Leamos Hebreos 11, versículo 9. Hebreos 11, versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 아브라함이 돈이 없었기 때문에 장막에 거했을까요? 아닙니다. 아브라함은 굉장한 부자였어요. Abraham 왜냐하면 se quedaba en tiendas porque no tenía mucha plata. 그래가지고 롯이 포로로 잡혀갔을 때 그 군사 No, él tenía muchas posesiones. 318명의 군사를 거느리려면 Él tenía 300 hombres, 한달 월급 300 soldados con él. 지금 화폐로 계산. 그러니까 그만한 돈이 있었을 Y si 때 calculamos 사병을 거느릴 수가 있었지. cuánto cuesta tener 300 hombres o sirvientes o soldados, es 거대한 mucha 집을 plata. 짓고 이 땅에서 Y él tenía lo suficiente para poder proveer por esos 300 hombres y por su familia. 여러분 장막 La Biblia nunca dice que él vivía en una casa grande. 하나님이 떠나라고 얘기하면 장막 거두면 Él vivía en tiendas. 몇 가지 안 돼. Y para poder vivir así, tenía que vivir sin muchas posesiones, porque o sin muchas cargas, digamos, porque él sabía que en cualquier momento Dios lo iba a mandar a otra ciudad. 물건들이 많이 있을 거 아닙니까? 집이 많을 거 아닙니까? Vivir en una casa grande significa que esa casa se va a llenar de muchas cosas y va a ser más difícil irse cuando Dios lo mande a otro lugar. 아니 떠날 때 Como la gente que escala montañas, 우리가 이 땅에서 나그네 인생을 ellos 살아가는 plantan 사람 su tienda porque saben que en cualquier minuto les va a tocar irse. 그냥 미련 없이 Los extranjeros, los peregrinos, no pueden vivir con tanta cosa, con tantas cargas. Y cuando Dios 자, 옆 사람 보시면 le mandó a Abraham a irse a un lugar, él no miraba atrás. Dígale a su vecino, viajemos sin mucha carga. Debes viajar 하나님이 sin 떠나라고 mucha 말씀하실 carga. 때 미련 없이 떠날 Cuando 수 있는 Dios te dice, ve a un nuevo lugar, oro que puedan tener fe como Abraham, 자, 그 para 다음에 que 두 번째로 puedas ser obediente como 아브라함은 이 Abraham. 세상에 마음을 빼앗기지 않았어요. Número 2, Abraham stolen by the world. Hatinya Abraham itu tidak dicuri. no dejó que el mundo le robara su corazón. Yang pertama itu tadi Abraham itu berpergian dengan beban yang ringan dan dia tak Abraham no dejó que el 아브라함은 이 mundo le 세상에 robara 뭐를 su 빼앗기지 않았다고 corazón. 마음을 빼앗기지 않았어요. hatinya Abraham tidak dicuri. 이 세상에 돈 혹은 보물이 많은 사람들은 이 세상에 집착할 수 없어요. 왜? 거기에 보물이 있고 그 다음에 거기에 재산이 많거든요. Gente que 그러니까 어떤 식으로 말씀하실 때는 que tiene mucha plata, que tiene muchas posesiones en este mundo, casi siempre se dejan robar el corazón del mundo. Su prioridad, su Dios es la plata, es las posesiones y se preocupan mucho. 이 세상에 크고 Se preocupan mucho, piensan que van a perder la plata, que de repente van a ser pobres, pero la gente, al contrario, la gente pobre no tienen esa preocupación. 물론 우리가 부자가 될 수 있으면 부자가 돼요. 왜? Esto significa que 그러나 단순히 no 세상에서 estoy diciendo que es malo 재산을 많이 ser rico o tener plata o 건물을 가지고 posesiones, 있으면 pero es importante ser rico 아브라함이 이 en Dios. 세상에 마음을 빼앗기지 않았던 이유가 뭐냐? 자기의 정체성. Es importante no dejar que estas cosas del mundo nos roba el corazón. Identified himself as Aunque Abraham era un hombre, 자기의 정체성을 알고 살아갔던 사람. un hombre con mucha plata, digamos, con muchas posesiones, 자기의 정체성을 분명하게 él era un hombre que
sabía 그래서 장막 생활을 했고 이 땅에 크고 화려한 집을 짓자. And he didn't build 가벼운 여장을 가지고 sabía que su riqueza era en Dios. 떠나라고 하면 미련 없이 이 땅을 떠날 수 Sabía que su riqueza era en Dios. Por eso cuando Dios le decía que se fuera a una nueva ciudad, él lo hacía sin remordimiento. 밟을 만한 유업도 하나님이 허락하시잖아요. 자, 사도행전 한번 anything for him to rely on. Cuando él llegó a 자, Canaán, 사도행전 7장 llegó sin nada. Leamos Hechos capítulo 7, versículo 5. Hechos 7, versículos 4 y 5. Hechos 7, capítulo 7, sí, versículos 4 y 5. 아브라함이 갈대아 사람의 Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó 그러나 a esta 여기서 tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar en pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. 4절에 보시면 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 En el 하나님의 versículo 구하자 4 dice que él salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta 밟붙일 tierra en 만큼도 la cual vosotros 유업을 habitáis 주지. ahora. Y dice, y no le dio 그래서 herencia 아브라함이 en ella, 가나안 땅에 ni aun 들어왔지만 para sentar 아브라함이 en pie. O sea que Abraham llegó a Canaán sin herencia, sin tierra, 그러나 하나님이 아브라함에게 sin 어떤 약속을 propiedad, 하셨냐면 digamos. 땅을 Pero Dios que le prometió, 주시겠다고 약속은 하셨지만 실제로 prometió que se la daría en 아브라함이 posesión a su descendencia, 나중에 이제 성경을 쭉 aún sin ser dueño de casa, de tierra. 부엘세바에 Dios le prometió 그 우물을 양새끼 que se 일곱을 lo daría en posesión, y nosotros aprendimos que él fue al pozo de Betseba cuando murió Sara, y lo compró con 7 monedas de plata, y compró otro pozo. 그러니까 O 아브라함은 sea, él solo era dueño de 2 pozos en Canaán, 예를 들어가지고 algo muy pequeño. 땅을 가지고 있다든지 En ese tiempo él no tenía muchas posesiones, él dependía solo en Dios. Si él hubiera llegado a Canaán con mucha tierra, con casas grandes, hubiera sido más fácil 마찬가지로 이 세상의 마음을 que el mundo le robara el corazón. 세상은 우리가 영원히 Pero como él empezó así en Canaán, muy humilde, él dependía de Dios. Y así debemos vivir nosotros. Nosotros solo viviremos en este mundo temporalmente. No importa las posesiones que tengamos, lo grande que es su casa, yo oro que no dejen que el mundo les robe el corazón. 영원한 하나님 나라를 바라보고 소망 가운데 살아가자. So you must. 영원한 하나님 나라를 바라보고 So what 소망 he 가운데 did was 살아가자. that he looked upon that everlasting. 이 땅을 바라보자. Número 3, él miraba hacia el reino de los 자, cielos. 히브리서 11장 Él miraba Let us turn to Hebrews hacia el cielo. Leamos Hebreos 11. Abraham itu hidup dengan memandang kepada surga 자, yang 히브리서 11장 10절 말씀입니다. Ibrani 11 ayat 10. Versículo 자, 10. 9절부터 같이 한번 읽겠습니다. 자, 9절과 10절 Baca dari 말씀. ayat 9 dari ayat 9. Versículos 9 y 10. Hebreos 11, versículos 9 y 10. Ibrani 11 ayat 9 자, 같이 읽겠습니다. 시작. 믿음으로 저가 Por la 외방에 fe 있는 같이 habitó como 약속하신 땅에 extranjero en la 올 tierra 동일한 prometida 약속을 como en 유업과 tierra 함께 ajena, 받은 morando en 이삭과 tiendas con 야곱으로부터 Isaac y Jacob, 장막에 거했으니 coherederos de la misma 하나님의 promesa, porque 경영하시고 esperaba la 지으실 ciudad 터가 있는 que tiene 성을 fundamentos, 바랐습니다. cuyo arquitecto 이는 y 하나님의 constructor es 경영하시고 Dios. 지으실 터가 있는 성, 그 성이 바로 하늘에 있는
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, o sea, el reino de los cielos. Esperaba el reino de los cielos, la ciudad de Dios, del cielo. Abraham tenía plata. Eventualmente tenía mucha plata, pero él no construyó casas, ¿cierto? Vivía en tiendas. ¿Por qué? Porque él esperaba el reino de los cielos. Él miraba, tenía su mirada hacia el reino de los cielos. Nosotros no debemos de tener nuestra mirada en este mundo. Tenemos que mirar hacia el cielo. Jesús vino para traer al reino de los cielos, para proclamar el reino de los cielos. El primer mensaje de Juan el Bautista era de arrepentirse, porque el reino de los cielos ha llegado. Y en ese tiempo los discípulos de Jesús no soñaban en el reino de los cielos, pero soñaban con la independencia de los israelitas. Leamos el libro de Hechos. Jadi murid-murid Yesus itu salah mengartikan, dikirain mereka itu mau dibebaskan, dimerdekakan. Hechos 1, versículo 6. Hechos 1, 6. 같이 읽겠습니다. 시작. Leamos 저희가 juntos. Hechos 모였을 때 1. 예수께 묻자고 가로되 주께서 이스라엘 나라를 회복하시니 Señor, restaurarás el reino a Israel. 저희가 En 모였을 este 때 tiempo 예수께 묻자고 가로되 자 예수님 habían 부활하시고 어느 날 reunido y 제자들과 le 함께 preguntaban a 모였을 때 Jesús. 제자들이 드디어 Esto 마음속에 es después de que él, 이런 질문을 él 예수님에게 había 던집니다. resucitado. 이스라엘 나라를 Le 회복하시니 preguntaron, ¿restaurarás el 그 reino de 무슨 Israel? 이스라엘을 독립시킬 En 때 este tiempo 해방시킬 때가 바로 이때가 아닙니다. ya es tiempo para que libras a los israelitas. Ya has resucitado, ya vamos a ser independientes. Ellos esperaban que Israel iba a ser libres del reino de Roma, o del gobierno de Roma. Los discípulos esperaban esto. Si Jesús vino para restaurar el reino de Israel, él hubiera dicho, sí, salgámonos de esta ciudad. Sin embargo, Jesús responde en el versículo 7 y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 이스라엘 민족의 독립 해방은 너희들이 신경 쓸 문제가 아니다. 그것은 하나님의 주권에 맡겨라. La independencia de Israel no es algo que ustedes se 내가 deben 너희들을 부른 목적이 de 그냥 이스라엘을 preocupar. 너희들을 부른 것이 아니라 그 얘기입니다. no es algo 그러면서 하시는 말씀이 뭐예요? para que ustedes 그래서 나오는 말씀이 바로 8절이에요. pues sí, que no se deben de preocupar por esto. 자, 여기에 집중하십니다. 8절. 자, El 시작. versículo 8 오직 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria 오직 y hasta lo 성령이 último de la 너희가 tierra. 권능을 받고 예루살렘부터 시작해서 땅 끝까지 내 증인이 되게 합니다. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La razón por la cual Jesús vino a esta tierra no fue por la independencia de Israel, sino para 사도행전 맨 마지막 장. 그 당시 알려진 traer el reino de los cielos. 시기나 돌면서 바울이 외쳤던 복음의 핵심이 뭡니까? 하나님 나라입니다. 하나님. Veamos el último capítulo de Hechos. Hechos capítulo 28. 자, 30절 말씀. Versículo 자, 30. 31절까지. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué proclamó Pablo? El reino de los cielos.
el Señor Jesucristo. Dice acá que proclamó y enseñó acerca de la independencia de Israel, la liberación de Israel. No, acerca del Señor Jesucristo, quien sabemos predicó acerca del reino de los cielos. El pastor Abraham, quien escribió todos estos libros, también esto fue su enfoque central, principal. Abraham, similarmente, esperaba el reino de los cielos. Ese fue su enfoque central. En los Estados Unidos no durará por siempre, no va a ser un país eterno. La China tampoco. Colombia, Indonesia, Corea serán países eternos, ¿no? Un día no existirán. Solo el reino de los cielos es eterno. Leamos el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Daniel 2, 44. Daniel 2, 44. 자, 같이 읽겠습니다. 다니엘서 2장 44절 말씀. Daniel 2, 44. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. 이 열왕의 때 하늘에 Y en 하나님 los 한 días 나라를 de estos 세우시고 reyes del 이것은 Dios del 영원히 cielo 망하지 levantarán 아니할 un reino 것이요 que 그 no 국권이 será jamás 다른 destruido, 백성에게로 ni 돌아가지 será 아니할 reino 것이요 dejado 도리어 a otro 이 pueblo. 모든 나라를 저승멸하고 Desvanecerá 영원히 y 세우시고 consumirá a 자, todos 하나님이 estos 세우신 한 reinos, 나라는 pero él 영원히 망하지 permanecerá para 그리고 siempre. 맨 마지막 부분에 보시면 이 Este 모든 나라를 reino de 쳐서 Dios, 이 aquí 세상 dice, no 나라를 será 쳐서 다 jamás 멸망시키고 destruido. 그 다음에 마지막에는 한 나라만이 영원히 쓰는데 그 Al 나라가 바로 contrario, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y permanecerá para siempre. O sea, tenemos que tener nuestra esperanza en este reino. Nosotros llegamos a este país con el sueño americano, ¿cierto? Sí, es importante soñar y tener meta, pero América, este país, no durará por siempre. Oro que ustedes no pongan su esperanza en este país o lo que en este país les pueda dar, pero que pongan su esperanza en Dios, en este reino que es eterno, que durará por siempre. En esta iglesia hay por ahí 10 países representados. Sin embargo, mucha gente dice que es una iglesia coreana. Y no debemos decir es una iglesia coreana o colombiana o de Indonesia, pero una iglesia del reino de los cielos. La semana pasada cumplí años y reflexionaba y me di cuenta que la vida, el tiempo pasa tan rápido y me pregunté qué estoy haciendo con mi vida. Y me di cuenta que al cumplir más años me estoy acercando más al reino de los cielos. Y me dio mucha esperanza pensarlo así. Hay mucha gente que se entristece al cumplir más años y ser más viejos, pero esta gente no tiene su esperanza en el reino de los cielos. Y yo oro que ustedes tengan gran esperanza en el reino de los cielos y que sean agradecidos cada vez que cumplan años. 이런 세 가지 생각을 가지고 살아갔기 때문에 아브라함은 마지막 네 번째로 10대 허락과 Y número 4. Later on, Abraham received the 10 bestowings and the 8 blessings. Karena dengan 3 pemikiran yang ada dalam pikirannya Abraham ini, makanya akhirnya dia bisa hidup menerima 10 berkat, 10 anugerah dengan 8 berkat. Karena dari 3 karakter kehidupannya 아브라함이 허락하신 10대 허락과 팔복을 10 anugerah dengan 연결시켜서 설명하신 분은 아브라함 목사님 세계 최초예요. Connected these 10 bestowings. 지금까지 나온 책 가운데 이렇게 연결시킨 사람이 없어요. 오늘 목사님은 아브라함이 받았던 10대 허락과 팔복을 정확하게 연결시켰습니다. Número 4.
Abraham vivió una vida en que recibió las 10 bendiciones de Dios y las 8 bienaventuranzas de Jesús. 믿음을 가지고 있는 사람들은 아브라함이 받았던 복을 동일하게 받는다. 자, 갈라디아서 Antes del libro del pastor Abraham Park nunca había pensado que las bendiciones de Abraham y las bienaventuranzas de Jesús fueran conectadas. Leamos Gálatas, 자, en 9절 el 같이 libro de 한번 Gálatas, 자, 갈라디아서 3장 9절 말씀. capítulo 3, versículo 9. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Gálatas 그러므로 3, 믿음이 있는 9. 믿음으로 말미암은 자는 De modo 믿음이 que 있는 los de la 아브라함과 fe son 함께 bendecidos 복을 con el creyente 그러므로 Abraham. 믿음으로 말미암는 자는 믿음이 있는 as many 아브라함과 as are 함께 the works 복을 of the 받는다. law are under a curse, for it is written. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. 자, 첫째는 무슨 인생? 단을 쌓는 인생. 그다음에 두 번째는 무슨 인생? Acá dice en el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham vivió una vida edificando altares y plantando tiendas. Él vivió como peregrino y él vivió una vida de servicio. Y yo creo que podamos recibir las 10 bendiciones y las 8 bienaventuranzas. Acá, como dice acá, con el creyente Abraham. ¿Cuáles fueron las 10 bendiciones y cómo son conectadas a las 8 bienaventuranzas? Les enseñaré la semana que viene. Oremos. 아브라함이 받았던 Dios, te damos gracias en este momento. 오늘 우리들도 Hemos aprendido que las 10 bendiciones que le otorgaste a Abraham son conectadas 그리고 con 장막을 지난 las 8 인생을 살아갈 수 있도록 bienaventuranzas. 도와주시옵소서. Te damos 다시 gracias 말씀을 por que 드리면 podamos vivir 예배하는 vidas 인생 edificando altares y 나그네 plantando 의식을 tiendas. 가지고 이 땅을 살아갈 수 있도록 Ayúdanos a vivir 도와주시옵소서. en 그리하여 esta 우리 tierra 교회 como 출석하는 peregrinos, como 모든 viajeros 성도들이 extranjeros. 아브라함이 받았던 Oro que 10대 todos los 팔복을 santos 우리도 de 받게 esta 하여 congregación puedan 주시옵소서. recibir las 우리도 10 누리게 하여 bendiciones y las 주시옵소서. 8 그리고 간증하게 bienaventuranzas que 하여 podamos cumplir 주시옵소서. 다음 estas 주부터 bendiciones 시작하는 y 10대 vivir 허락과 acorde 팔복을 a 정확하게 깨닫게 하시고 la fe que nos has 우리도 dado. 또한 10대 허락과 팔복을 받아 누리는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 살아계신 Recibir 예수 estas bendiciones a 그리스도를 través 받들어 de todas 감사하며 nuestras vidas. 기도드리옵나이다. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.